Vamos a compartir una porción de la Escritura. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Vamos a leer primeramente antes de entrar en la meditación de esta mañana. Dice así esta porción, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Israel sabía acerca de la oración. Era un pueblo instruido en la fe. Sin embargo, se ve que los discípulos habían tenido muchas experiencias de oración y más de una vez no habrían tenido la respuesta que esperaban. Así a veces también pasa con nosotros. Nos cuesta esperar los tiempos de Dios. Siempre me llamó la atención este pedido de los discípulos, porque ellos no le pidieron, enséñanos cómo hacer milagros, no le pidieron, enséñanos cómo se predica. No, a orar, enséñanos a orar. Bueno, gracias al Señor por esa sinceridad. Así también nosotros somos enseñados a ser sinceros con nuestro Dios. A veces con los hermanos aparentamos. Yo a veces le pregunto a algún hermano, ¿cómo andás? Bien, me dice. Y el Espíritu Santo dice, te está mintiendo. Tenemos esa costumbre. Está todo mal, pero a veces decimos, declaramos por fe. Bueno, acuérdese lo que siempre consideramos. Cuando usted va al médico, usted va al abogado, cuando usted habla con un pastor, dígale la verdad. No esté mintiendo porque no va a lograr nada. Si usted va a un abogado y le miente de su situación, va a terminar preso encima. Y así también en las cosas espirituales. Necesitamos, a los hermanos mayores le tenemos que comentar lo que está pasando. Por supuesto, a un creyente niño no le va a ir a llevar una carga, pero a un creyente maduro le podemos compartir, me está pasando tal cosa. Vamos a meditar en esta mañana una porción que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19 y el versículo 12. Dice así la palabra de Dios, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Muchas veces hemos leído y hemos meditado acerca de esta porción. Habla esta escritura acerca de un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. No se sabía cuándo iba a volver. En primer lugar, porque él no hace mención, y en segundo lugar, hace 2000 años atrás los transportes no eran como ahora, que tampoco son tan confiables. Era muy difícil determinar cuándo alguien iba a volver. Bueno, pero ¿qué es lo que encontramos aquí en el versículo 13? En la parte final dice, les dijo, negociad entre tanto que vengo. En el original, la palabra que encontramos, en vez de negociar, es la palabra ocúpense. Ocúpense. Estar ocupado mientras el Señor regresa. Esa es la idea de esta porción. Mientras esperamos al Señor, hay muchas ocupaciones que demandan de nuestro tiempo y de nuestra atención.
Vamos a consultarle al apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12. El año pasado consideramos esta carta en la escuela bíblica. Romanos capítulo 12 y el versículo 3. Habíamos considerado este capítulo y vimos la forma de la gracia ya desde el versículo 1, porque Pablo dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios. Y habíamos visto el contraste, la ley ordena, la gracia ruega. Pero mire lo que dice aquí el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Bueno, varias cosas encontramos aquí en esta porción. En primer lugar, no todos tenemos la misma función en el cuerpo. Así como el apóstol Pablo enseña escribiendo a los Corintios, toma el cuerpo como un gran ejemplo de lo que es una iglesia. Todos nos necesitamos, todos los miembros del cuerpo funcionan interconectados. Si un miembro se duele, dice la Escritura, todos sufrimos. Eso sería en circunstancias normales. Cuando un cuerpo está atrofiado o está enfermo, las cosas no son así. Pero gracias al Señor que el cuerpo de Cristo es un cuerpo sano. Y la palabra de Dios nos enseña cómo poder ser útiles en este tiempo. El ocio en lo natural es un mal consejero. Yo siempre recuerdo una frase que traje de cuando fue la guerra. Nos decían, el soldado que no hace nada piensa pavada todo el día. Hace muchos años de esto y siempre me acuerdo de eso. El ocio. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia, enseñó así. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es tener un más alto concepto que el que debe tener? Bueno, pensar que somos superiores. Bueno, lo que la Biblia dice, no lo dice para mí, porque yo ya estoy más arriba. Bueno, se ve que en aquellos tiempos algunos pensaban así, pero gracias al Señor que podemos ver el beneficio de la vida congregacional. Aquí vamos a ver varias cosas muy interesantes. En primer lugar, Pablo hace énfasis aquí, en este capítulo 12, en que la gracia nos fue dada. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Un creyente de este tipo sabe más que los hermanos, sabe más que los pastores, que los maestros y sabe más que la Biblia también, porque ¿para qué vamos a usar Biblia si total ya sabemos todo? Como siempre digo, no lo decimos con la boca, lo decimos con los hechos, con los hechos. Nuestros hechos hablan más que nuestras palabras, muchas veces.
Y así se ve que había santo en aquel entonces. Pablo, en varios lugares, simplemente voy a mencionar para los que toman nota, hace mención que la gracia dada nos da la capacidad. La gracia dada nos da la capacidad. Nos gusta cuando entendemos algo, identificarnos y decimos, porque yo pertenezco al mensaje de la gracia. Bueno, eso está muy bien. Porque algunos ni siquiera dice así, dice usted lo de la gracia. Ahí ya hay algo que no está bien. Pero a veces nos identificamos con la gracia, pero no le hacemos ningún caso al apóstol Pablo. Porque Pablo aquí les enseñó a estos hermanos. Romanos capítulo 1, verso 5, para los que toman nota. Romanos capítulo 15, verso 15. Y 1 Corintios capítulo 3 y el verso 10. Reitero, 1 Corintios 3, verso 10 y Gálatas capítulo 2, verso 9. En todos esos lugares encontramos la misma expresión, la gracia que me ha sido dada. En Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 4 y el versículo 7. Porque por ahí alguien piensa, bueno, pero a mí no me tocó, dice. Ah, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Efesios capítulo 4, verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Así que todos somos partícipes de la gracia y todos recibimos su don. Y como partícipes de este cuerpo, todos tenemos una función. Yo siempre digo a los hermanos, si está enfermo, eso no es excusa para que no haga algo. Ore. ¿Cuánto necesitamos de hermanos de oración? Por ahí no se puede mover. Bueno, pero puede orar. Tiene una boca, inclusive estando acostado puede orar por toda la congregación. Y cuánto más si estamos disfrutando de salud. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió para enseñar a esta asamblea de Roma y también para enseñar a nosotros. La educación, educar a una persona lleva años. Y a veces pasan los años y parece que todavía no se educó. Los que hemos criado hijos, así vemos. La educación. Hay una educación en cuanto a lo natural que cada vez se ve menos. Usted va a cualquier lugar, ya ni le saludan. El problema es cuando usted va a las iglesias y tampoco lo saludan. Eso se está viendo también. Pero, ¿cuánto más en lo espiritual? En el libro de Deuteronomio, Dios le enseñó que Israel tenía que aprender el respeto a las cosas de Dios. Y así cada uno de nosotros estamos aprendiendo, aprendemos. A veces nos cuesta mucho. Yo a veces observo, los que me conocen, se ve que la edad no me está cayendo bien. Yo observo ahora, la gente tomó una nueva costumbre, habla con la boca llena. ¿Usted vio eso? ¿Cómo puede ser? Digo, ¿qué está pasando? Bueno, creo que todos hemos sido bien educados, sin embargo, ahora se ve otras cosas. No se saluda, se habla con la boca llena. Bueno, toda demostración de falta de educación. Pero gracias al Señor que Él es paciente. Vamos a volver a nuestra porción. Y vamos a leer en Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, y el versículo 3. Así que parece que en Roma había este tipo de creyentes. Y ahora vemos aquí que en Galacia también, porque dice Gálatas 6, verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. No dice va a engañar a los demás, a sí mismo se está engañando. El que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 6. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros,
para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otros. Porque ¿quién te distingues? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, y en el versículo que sigue está la manifestación de un creyente corintio. Gracias al Señor, no hay acá en este grupo, creo. Pero estos ya se sentían completos, no precisaban de nada. Y eso es una de las manifestaciones de la niñez y de la adolescencia. Usted observe si tiene hijos adolescentes, lo primero que le van a decir, vos no sabés nada y vos déjame a mí. Bueno, así pasa también en lo espiritual. Creemos que sabemos más que los hermanos mayores y como recién dije, aún sabemos más que el mismo Señor. Tercera de Juan es una carta muy pequeña y ahí vemos la descripción de una enfermedad. Tercera de Juan y en el verso 9 dice, nos habla de una enfermedad que se llama enfermedad de Diótrefes. Este es un tiempo de muchas pestes y se ve que en aquel tiempo había este tipo de peste. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Qué bárbaro, a veces cuesta creer cosas así puedan pasar dentro de una iglesia. Creerse que sabe más que todos los demás y que tiene un señorío. Y a veces uno dice, bueno, pero son hermanos sin enseñanza. ¿Usted cree? ¿Usted ha militado en el mensaje de gracia? Seguramente encontró a muchos contagiados de Diótrefes también. Debemos aprender a apreciar los dones de los santos. La palabra humildad en el griego me llamó tanto la atención, la voy a dar el significado por si alguno toma nota. Humildad. Una de las acepciones más comunes es ubicarse en el lugar que nos corresponde. Eso es alguien humilde. Ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Pero otra acepción dice olvidar inconscientemente de uno mismo, olvidarse inconscientemente de uno mismo. Primera de Pedro, capítulo 4, y el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Cómo dice su Biblia? Dice si le parece, si está de buen humor. Esta Biblia que tengo aquí dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que cuando ministramos lo que hemos recibido, bendecimos al pueblo de Dios. ¿Cuántas falencias hay en el pueblo de Dios? Porque muchos no quieren ministrar lo que recibió. Lo tiene guardado, perfumado, está muy pulcro, guardado ahí. Pero gracias al Señor por los que aceptan la palabra de Dios. Estar ocupados. Eso no significa estar ocupando un lugar, eso es otra cosa. A veces ocupamos lugar con nuestro cuerpito, pero no hacemos absolutamente nada. Pero eso es otra cosa. Vamos a volver a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos otra vez a continuar la lectura. Romanos, habíamos leído ya el versículo 3 y vamos a leer el verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Todos
estos dones que encontramos aquí, como leímos recién, son para ministrarnos unos a otros. Si un cuerpo funcionan todos los miembros, entonces ese cuerpo va a disfrutar de un bienestar. ¿Le pasó alguna vez? Bueno, acá está nuestro hermano operado, tiene una parte que no le funciona. No creo que la esté pasando tan bien. Y así también cada uno de nosotros. Cuando alguien no acepta la palabra de Dios, se priva a sí mismo del privilegio, pero priva a otro de la bendición también. Y a mí me llama mucho la atención que en algunas congregaciones hay hermanos que no hacen absolutamente nada. No sé, acá creo que sí, pero puede ser que no haga absolutamente nada. Bueno, la palabra de Dios dice que todos hemos recibido el don de la gracia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a ver 1 Corintios capítulo 12. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? En el versículo 12 también, 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En la medida que la ciencia avanza, se descubrió una cosa que se llama ADN. Todas las partes de nuestro cuerpo tienen identidad, con una pequeña célula, con un cabello y hasta con la saliva. Pueden descubrir cuál es el ADN de una persona. Eso nos identifica y nos hace únicos. Y así también en Cristo, somos un cuerpo, nos identificamos. Pero ¿será que realmente queremos que nuestro Dios sea engrandecido? Bueno, de eso precisamente habla esta meditación. ¿Qué cosas nosotros hacemos? ¿Será que simplemente ocupamos un lugar? ¿Ocupamos un lugar en una lista, en un cuaderno? ¿O será que realmente somos útiles al propósito de Dios? Cuando tenemos esa vocación, vamos a ver en 2 Crónicas, capítulo 20, cuando tenemos ese llamado. Este es un pasaje que hemos visto ya en otras ocasiones, 2 Crónicas, capítulo 20 y el versículo 10. Judá está pasando una circunstancia adversa y vamos a ver cómo Josafat pudo enfrentar esa situación. 2 Crónica, capítulo 20, versículo 10 dice: Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios tenía un mensaje para dar a su pueblo, pero ¿a quién se lo dio? Jazaziel, hijo de Zacarías, y dice la Escritura que era levita de los hijos de Asaf. ¿Qué hacían estos santos? Cantaban. ¿Qué hacía ahí en esa reunión profetizando? Esto nos habla de cuando hay un corazón dispuesto.
Un día un hermano dijo, no sabemos si estaba afónico o si cantaba tan mal que le dijeron quédate ahí, pero Dios lo usó en gran manera. Pero él estaba en el lugar correcto. A veces nosotros queremos que Dios nos use, no tomamos responsabilidad, no nos congregamos. ¿Cómo Dios va a usar nuestra vida de esa forma? Muchos dirán, bueno, pero nosotros estamos en la gracia. Bueno, precisamente porque estamos en la gracia. El ordenamiento de la iglesia está en las cartas del apóstol Pablo. Si usted cree que estando en la gracia puede hacer cualquier cosa, se equivocó. Porque nosotros somos ordenados por la palabra de Dios. Ordenados por la palabra de Dios. Así que gracias al Señor que todos podemos aprender. Leemos aquí en esta porción de Romanos las distintas funciones. Y simplemente vamos a ver un par que realmente son muy interesantes. Volviendo a la porción de Romanos capítulo 12. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Todos estos dones son necesarios para nuestra edificación y sobre todo para que la obra de Dios avance. Porque un día nosotros nos vamos a ir. ¿Y qué va a ser de la obra de Dios si los dones no se utilizan? Tan útiles cada uno de estos dones. Meditaba en el don de la exhortación. Bueno, la palabra que encontramos en el griego da la idea de tomar un texto bíblico y fregar el corazón. Eso dice el texto en el griego. Fregar el corazón con un texto bíblico nos da la idea de alentar, de una relación íntima. ¿Cuánta falta nos hacen hermanos así? Otra versión dice, aquellos que animan el corazón. Animar. Bueno, gracias al Señor que todos podemos ser partícipes. Qué lindo cuando hay hermanos que cuando estamos en una circunstancia utiliza un texto bíblico y parece que nos llenara de oxígeno. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5 y el verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Qué bárbaro lo que es la palabra de Dios. Cómo nos confronta. Dice, amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. En ningún lado dice que los critiqué. Qué bárbaro. Pablo me complicó. Pero dice, mirá que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Por qué será que dice así? Porque a veces somos muy vengativos. Por ahí tuvo una debilidad mi hermano, y enseguida estoy buscando. Pero la palabra dice, mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguí siempre, dice, siempre lo bueno. Uno para con otro y para con todos. Gracias al Señor. Cuando miramos en el espejo de la palabra de Dios, qué lindo si nos vemos reflejados y qué problema cuando desconocemos de qué estamos leyendo. ¿Cómo será eso? Bueno, pero gracias al Señor que estamos aprendiendo. Vamos a volver para nuestra porción de Romanos. Dice, versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Esto también es una gracia de parte de Dios. Después dice, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
La palabra que encontramos en el original, que es traducida presidir, tal vez una mejor traducción sería la palabra controlar. Dios tiene hermanas y hermanos que se encargan de administrar. Bueno, eso muchas veces he resistido también. Bueno, vaya y coméntelo al apóstol Pablo, porque esto está acá en la carta del apóstol Pablo. Los que hemos estado años en el mensaje de gracia, muchas veces escuchamos el rechazo. No, dice, esas cosas no. Sí, bueno, lea la Biblia a ver que esto está acá. Y no solo que está acá, vamos a ver Primera de Crónica, capítulo 12, y el verso 32. Y dice así, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. No dice que todo Israel tenía esta capacidad. Y así en el cuerpo de Cristo Dios tiene hermanas y hermanos capacitados por Él para que la obra de Dios avance. A veces somos tan liberales, no nos queremos sujetar a nadie. Bueno, pero la palabra de Dios dice así. Entendidos los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Qué hermoso encontrar hermanos así. ¿Quién cree usted que se va a beneficiar? Nosotros mismos. Si el Señor levanta hermanas y hermanos capacitados, gracias al Señor, eso realmente es una bendición. Pero el creyente niño nunca pondera tal cosa, al contrario, le va a criticar todo el tiempo. Bueno, pero gracias al Señor. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 12 y el verso 28. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Así que los que administran también los puso Dios. Gracias al Señor. Quiere el Señor que todos podamos ver el beneficio de una congregación que se mueve conforme a la manera de Dios. Me llamó mucho la atención esta palabra administra que encontramos aquí. En realidad es la misma palabra que se utiliza en el griego para piloto de nave o timonel. Nos da la idea de aquel que tiene la capacidad de mover un barco. Yo a veces observo esos tremendos buques que miden más de una cuadra y pensar que un hombre está controlando todo eso. Ahora hay unos volantes así. Pero en la época del apóstol Pablo no era tan sencillo. Y la misma palabra que encontramos del griego para administrador es para piloto de nave o timonel. ¿Cuánto tenemos que orar por hermanas y hermanos así? Para que todo llegue a buen puerto. Necesitamos realmente que el Señor levante. 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dignos de honor. Varias veces he hecho mención, este mundo en que vivimos está manejado por espíritus diabólicos. Y uno de los espíritus preponderantes de este tiempo es el anarquismo. Anarquismo. No hay autoridades. Usted observe, si usted tiene hijos en la escuela, cómo ese espíritu se va metiendo. El anarquismo. El problema cuando eso se trae a las iglesias. Bueno, que el Señor nos libre. Gracias al Señor por su palabra. Su palabra. Pablo dice aquí en esta porción, Romanos capítulo 12, aquí en este versículo 8, el que preside con solicitud. La palabra solicitud que encontramos aquí también se puede traducir
hacer algo con rapidez y decisión. Eso es otra característica de alguien que está administrando, rápido para encontrar soluciones. Y esa capacidad viene de parte de Dios. Así como un obrero, ¿cómo nos damos cuenta que alguien fue llamado para ser obrero? Bueno, porque la congregación le empieza a buscar, le empiezan a seguir los hermanos. Bueno, entonces dice, esta hermana o este hermano tiene un ministerio. Bueno, así también, ¿cómo nos damos cuenta que alguien tiene capacidad de administrador? Bueno, porque es rápido para resolver los problemas. Tiene esa capacidad. Y me llamó la atención esta descripción, hacer algo con rapidez y decisión. Bueno, gracias al Señor. Si tenemos muchos hermanos así, porque a veces hay circunstancias y entramos en un letargo, ¿y cuándo vamos a solucionar esto? Bueno, necesitamos, sobre todo necesitamos orar. ¿Y qué otra cosa encontramos aquí en Romanos capítulo 12? Y dice por último, el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia. Otra vez recurriendo a la traducción del griego. Misericordia aquí es la capacidad de ser compasivo con los menos afortunados. Esa es la idea de la palabra. Ser compasivo con los menos afortunados. Hay mucha gente menos afortunada que nosotros, ya sea en la enseñanza, en los bienes materiales, en la educación. A veces no tomamos conciencia de lo afortunados que somos, hasta que pasamos una circunstancia. A veces ni apreciamos la salud, ni damos gracias al Señor. Estamos sanos, estamos en familia, hasta que un día corremos a un hospital. Misericordia. Dice aquí, el que hace misericordia con alegría. Y ojalá que todos estos dones estén en cada congregación. Necesitamos, porque vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida, muchas veces, hermanas y hermanos que han sido menos afortunados que nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? A veces somos indiferentes. Pero ¿qué hubiese hecho el Señor Jesús? ¿Usted cree que el Señor Jesús hubiese sido indiferente? Jamás, jamás. Todos estos dones que vemos aquí están en el Señor Jesús. Y Él es nuestro ejemplo. Él tiene esa capacidad de compadecerse de los menos afortunados. Y qué fea condición de los hijos de Dios cuando somos indiferentes con alguien que está pasando necesidades. Como dije, muchas veces hay distintos tipos de necesidades, naturales y espirituales, pero todas son necesidades. ¿Y cuál es nuestra condición? Yo a veces he escuchado, bueno, yo cumplo con el Señor y que los demás se arreglen como puedan. Bueno, eso no es mensaje de gracia, eso es legalidad. Y la palabra que es precisamente todo lo contrario de misericordia. Me tomé el trabajo de buscar esa palabra en el antónimo. Es la palabra cruel. Qué bárbaro. Qué tremendo esa manifestación de nuestro viejo hombre. Cruel es todo aquel que ignora o se regodea del sufrimiento de otro. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él cuando ve a los menos afortunados, Él mueve su pueblo. En una ocasión hace 2000 años mandó a su Hijo. Por los menos afortunados, ahí estaba yo. Y estamos todos nosotros. ¿Cómo necesitamos que este Espíritu de gracia esté entre nosotros también hoy? El que hace misericordia, que lo haga con alegría. Si yo le pregunto en esta mañana, ¿qué quiere ser? ¿Misericordioso o cruel? Creo que nadie va a dudarlo. Así que vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor
que nos dé esta capacidad. Le voy a invitar al que se pueda poner de pie, vamos a orar. Que realmente podamos ser útiles a los propósitos de Dios, útiles a sus propósitos. Justamente me llamó tanto la atención una porción que leímos el día miércoles en el libro de Romanos. Vamos a leerlo por si alguno no estuvo. Romanos 16 y el verso 17. Yo dije una cosa, así como en lo natural hay regiones que son libres de analfabetos. Eso es una gran cosa. A veces no se toma en cuenta porque dice son cosas naturales. ¿Sabes? Si está libre de analfabeto van a poder leer la Biblia. Gracias al Señor por eso. Hay zonas que son libres de enfermedades. Libres de enfermedades. Y yo quisiera que este año nuestra vida esté libre de lo que dice acá Romanos 16 y el verso 17. Esto también dijo el apóstol Pablo. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Este es un verdadero flagelo en el pueblo de Dios, los que causan divisiones y tropiezo. Así que vamos a orar que el Señor nos libre a cada uno, que realmente todos podamos ser útiles. Todos podamos ser útiles. No hay hermana ni hermano que no tenga la posibilidad de colaborar. Yo soy un creyente de años y muchas veces he estado en este lugar lavando los baños. Un día me dijo una hermana, yo me congregaría ahí, pero no hay lugar para mí, dice, porque esa congregación está completa. ¿Cómo puede ser? Yo le dije, pero sí, acá hay para lavar los baños. No le gustó nada. Bueno, entonces no era que estaba tan dispuesta. Yo siempre digo, si el pastor lava los baños, entonces cualquiera puede lavar los baños también. No, somos todos iguales acá. Así que vamos a orar al Señor. Y como siempre digo, especialmente nuestros jóvenes, los jóvenes tienen que activarse en las cosas de Dios. El Señor va a venir y no va a haber disfrutado el placer de trabajar para el Señor. Así que aproveche ahora. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta